que es el mensaje. Y ahorita vamos a tener nuestra Santa Comunión, pues vamos a hacer un poco más corto. Y el mensaje está muy claro y está muy conciso también, no es necesario alargarlo tanto. Y vamos a continuar con nuestra cátedra de fe ahí en Romanos capítulo 7. Vamos a hablar del pecado, hermanos, que mora en nosotros. Ese pecado, hermanos, que está ahí, y por más, ¿verdad?, que nos santifiquemos, es una lucha constante en contra de él. Dentro de nosotros hay dos personalidades luchando. Dice en Corintios que la carne y el espíritu están luchando por nosotros, para que nosotros no hagamos lo que queremos. La única libertad que tenemos es decidir a quién le damos el control, a la carne o al espíritu. Pero es una lucha constante, no cambia y no va a acabar hasta el día en que seamos tomados, ¿verdad?, por Cristo Jesús en la eternidad. Así que vamos a leer ahí el capítulo 7, pero vamos al versículo 7 también. El pecado que mora en mí. Ya hemos visto, hermanos, que la ley es tan tremenda, la ley tan terrible, que hemos tenido que ser librados de ella. Ser esclavos de la ley, hermanos, no es nada bonito, no es nada bueno, hermanos. Tampoco trae resultados buenos, trae resultados de muerte. Estar sometido bajo la ley es algo, hermanos, que el ser humano no puede soportar. No está en su naturaleza, hermanos, ¿verdad?, carnal y pecaminosa, el poder someterse, ¿verdad?, de una forma perfecta a la ley. No se puede. Y es tan terrible esta ley que a cada paso que nosotros damos y nos equivocamos, viene un castigo, hermano. Y no cualquier castigo, hermano. Un castigo ejemplar, es un castigo de muerte. ¿Sí? Entonces, la ley es algo, hermanos, es algo terrible y tremendo, hermanos. Tan así, hermanos, que hemos tenido que ser librados de ella. Pero la pregunta, hermanos, que he estado haciendo, ¿acaso es mala la ley? ¿Será mala, hermanos, que hemos tenido que ser libertados? La culpa, hermanos, no tiene la ley, sino precisamente el título de esta predicación es el pecado que mora en nosotros. ¿Qué diremos, pues? Dice el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El problema, hermano, y eso es algo que si pudiéramos entender, tanto los cristianos radicales como los conservadores, ¿no?, si pudiéramos entender este punto respecto a Dios, íbamos a ser libres en verdad. Tanto los que les gusta el libertinaje y usan de pretexto la gracia para tales cosas, como los que les gusta el legalismo para juzgar, si pudieron comprender esto respecto a la ley, de cuál es el verdadero culpable de nuestros problemas, porque aunque sean legalistas y aunque sean liberales y libertinos, no dejan de sufrir por causa de esta gran verdad, de que la ley es perfecta, justa y buena, y nosotros somos pecadores. No importa la libertad que declaren tener, yo soy libre, porque siempre vamos y nos estrellamos con esta gran verdad que no queremos reconocer. El pecado que mora en nosotros. Sí, mi hermano. Dice el apóstol Pablo, la ley no es la culpable. Vamos a ubicarnos bien. La ley, vamos a ver la ley como un espejo. ¿Sí? El problema es el pecado que tomó ocasión de la ley. Pero la ley es como un espejo, ¿no? Tal vez nosotros tengamos, ¿verdad?, o el ser humano, o un hombre, un tipo, ¿verdad?, tenga su cara sucia y no tenga cuidado, ¿verdad?, o no se fije, no sepa que tiene la cara sucia, ¿verdad?, hasta que se encuentre con el espejo y entonces se da cuenta de, tengo la cara cochina, ¿verdad? Eso es la ley, es como un espejo que nos muestra. El espejo no es el que está sucio, ¿verdad? No hay suciedad, no hay mugre en el espejo. Donde sí hay es donde nuestro rostro,
Ahí es donde nos está diciendo, ahí es donde está el problema. Es en la sociedad. Y dice, toma como ejemplo uno de los mandamientos, el de no codiciar, ese. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El espejo ese nos reveló la sociedad, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La codicia no es un deseo, ¿verdad?, exagerado por algo que tienen otros, por algo que no se tiene, pero que otros tienen. La codicia estaba ahí, pero cuando la ley, ¿verdad?, me dijo, ¿verdad?, que no codiciara, entonces dice, en una palabra interesante, tampoco conocía la codicia, sino que la ley dice, no dijera no codiciarás. Y dice el versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Primero que vemos que hace la ley, hermanos. La ley es perfecta, justa. Es el reflejo de aquel que la dictó, que es Dios. Pero tiene ese pequeñísimo problema, que en nosotros la ley primero revela el pecado y después, ¿qué dice ahí? Lo revive. Dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, qué curioso, la ley misma despertó en nosotros el pecado. Ciertamente la cara estaba sucia, ¿no? Pero no había ningún problema respecto, la suciedad estaba ahí, eso es un hecho. Pero la ley, el espejo despertó eso que estaba ahí. Nos dio el conocimiento primeramente, ¿verdad?, de que existía esa sociedad. Y después dice otra cosa interesante, dice que aunque estaba muerta, pues revivió. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, dice, y aquí nos aclara, revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ciertamente, hermanos, la ley es para dar vida. Por ahí se le acerca el joven rico a Jesucristo. ¿Recuerdan esa porción, esa ocasión de la vida de Jesús? Y dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice, pues guarda los mandamientos. No matarás, no codiciarás, todo eso. Y medio deshonesto el joven rico le dijo, todo los he guardado. Digo, Jesús, si tú guardas todo esto, vas a ser partícipe del reino de Dios, vas a tener vida eterna. Y el joven rico le dijo, sí, los he cumplido, he honrado a mi padre y a mi madre, guardo el día de reposo, no mato, no hurto, ¿verdad? Todo. Pero curiosamente esa ley, ¿verdad?, que era para dar vida, porque Jesucristo le dijo, vas a heredar la vida, vas a heredar el reino. En sí lleva algo más, hermanos, el conocimiento de Cristo Jesús. Y esta persona al parecer no se había percatado de quién era Cristo Jesús, a pesar de cumplir todos los 10 mandamientos como él decía, que los cumplía. Pero Jesucristo le dice, ¿quieres ser perfecto? Te falta algo. Dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Ese es el punto, ¿no?, de la ley. Y entonces el joven rico se agüitó, se entristeció porque tenía mucho y se fue. No siguió a Jesús. En sí la ley, hermano, es para dar vida. Pero cuando nos enfrentamos a ella, hermanos, aunque es buena, no nos puede hacer buenos. Aunque es justa, no nos puede justificar. Aunque es santa, no nos puede santificar. No nos puede dar vida. Sí, está ese espejo, hermanos, ahí nada más nos muestra y revive el pecado. Recuerdan el segundo mandamiento, como dice, no te harás imagen. ¿Ya? No te harás imagen. Y recuerdan lo que le pasó al pueblo de Israel. Se hicieron un becerro de oro. Ellos, el pueblo de Israel, hermano,
Nunca había tenido ese comportamiento, hermano. Andar haciendo becerros de oro y andarnos adorando. Pero justamente después de que se da el mandamiento, que dice, no te harás imagen, el pueblo inmediatamente después, 10 capítulos más adelante, lo hace. Ahí estaba la idolatría en ellos, pero estaba dormida. Estaba como muerta. Pero vino la ley y vino el segundo. ¿Qué problema tiene el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es santo y es puro. No tiene nada de malo. El problema es que cuando se enfrenta hacia mí, el pecado que está dentro de mí, hermano, revive. Y no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sí, porque luego dicen que soy sentimentalista, ¿no? Que me dejo llevar por mis sentimientos. Sí, ¿verdad? Como soy muy sentimentalista, pero dice la palabra. El pecado revive. Es como esa serpiente, hermano, que está enrollada y hasta parece que está muerta, ¿no? Pero está vivita. Pero vaya y píquele la panza a la serpiente. Sí, que se vaya, no sé cuál sea la panza. Píquele el lomo a la serpiente. Va a atacar. Y eso es lo que hace la ley. Revive el pecado. Pero no solamente hace eso, hermanos. Pero nuevamente, la ley no es el problema. Si podemos entender esto, hermano, vamos a ser libres, de verdad. El problema no es la ley, el problema es el pecado que está en nosotros. Porque el pecado, leyendo otra vez el 11, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sí, hermano. La ley no es el problema, es el pecado. El pecado es el que nos engaña. El pecado es el que nos mata. Que claro, toma poder y ocasión en el mandamiento. Y otra cosa interesante que la ley le hace al pecado, hermano. Pero nada más para que se den cuenta, hermano, que el pecado, que la ley, hermano, no nos puede santificar ni nos puede salvar, hermano. No lo puede hacer. Ciertamente es santa, es pura, es buena, pero no nos puede hacer santos, ni puros, ni buenos. Todo lo contrario, ¿qué dice? Hace en sobremanera pecaminoso al pecado. Le da poder, lo hace crecer. Tal vez la suciedad de nuestro rostro, ¿verdad? Cuando la ignoramos, pues ahí está, pero no causa nada en nosotros. Pero cuando nos enfrentamos al espejo, nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Entonces el pecado, ¿qué dice? Crece. Nos lo revela, lo revive. ¿Y qué más? Lo hace más pecaminoso todavía. ¿Sí? En sobremanera, dice la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Me encanta esta porción, hermanos. Todo creyente honesto tiene que llegar a esto, hermano. El apóstol Pablo al principio hablaba del pasado, dice antes, ¿verdad? Éramos esto, pero ahora somos esto otro. Y aquí el apóstol Pablo está hablando del presente. Ya como apóstol que él era. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice. Presente, hombre espiritual, hombre regenerado por la sangre de Cristo. Es completamente honesto, hermano. Dice, yo estoy en una lucha constante entre la carne y el espíritu. Tengo naturaleza carnal todavía.
No lo entiendo, lo que hago no lo entiendo, pues. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, dice, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice, sino el pecado que mora en mí. Si se dan cuenta, hermano, que está hablando como de dos personalidades, como si estuviera otro hombre dentro de él. Es el Pablo pasado, ahí está todavía. Ahí está todavía luchando. De manera que ya no soy yo, dice, quien hace aquello, sino que es el pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, no mora presente el bien. Porque el querer el bien, dice, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la conclusión, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Está hablando de presente, hermano, de una realidad de todo creyente y todo creyente honesto, hermano. Tienes que llegar al punto de decir, Dios, que yo soy un monstruo. Si no fuera por Dios, si no fuera por su gracia y por la fe en Él, quién sabe dónde estaría yo y qué estuviera haciendo. Pero hay algo interesante en Él. Hay un Pablo pecador y hay un Pablo espiritual. Dice el apóstol Pablo, pero yo me deleito en la ley de Dios. Y yo quiero hacer de Dios. Yo apruebo que la ley es buena. Pero la ley me sigue condenando. La santa ley de Dios, hermano, te convence y te condena. Hasta ahí llega. No hay más. No hay más que hacer. Y el apóstol Pablo tiene la conciencia, hermano, porque es una persona regenerada y renovada. Aunque ciertamente, hermanos, cualquier cristiano honesto tiene que decir, Dios, pero soy pecador. Pero el monstruito ahí está. Ahí está la carne y el espíritu combatiendo por mi voluntad. Yo ciertamente me deleito en la ley de Dios. Cualquiera, hermanos, y vamos a comprobar que esta frase nos dice exactamente que Él es una persona renovada. Está hablando del presente, del creyente renovado por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Él está diciendo, me deleito en la ley de Dios. El salmista fue lo que escribió, ¿eh? Yo me deleito. Pero ¿qué hizo el salmista? Adulteró, asesinó, porque el pecado estaba en él todavía. Le dio chancita al pecado. El pecador, el que no es renovado, él peca, hermanos, y él no va a tener conciencia. El apóstol Pablo dice, yo aborrezco, odio el pecado. Pero justamente eso que odio, eso voy y lo hago. Y quiero ser libre, la ley me dice, yo entiendo que la ley es buena, yo quiero ser bueno. No quiero codiciar, pero no puedo dejar de codiciar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entendemos la magnitud de esto. Entendemos el punto de nuestra libertad, hermano. ¿Dónde está? Si el legalista, si el libertino pudieran entender esto, hermano, iban a vivir realmente felices. Entender dónde está nuestra libertad, dónde está nuestra justicia, dónde está nuestra santificación y dónde está nuestra salvación eterna. No está en la ley de Dios, hermano. Ciertamente, como renovados, nos deleitamos en la ley de Dios. Y cuando la escuchamos, nuestro corazón vibra porque somos renovados. Pero no podemos guardarla. El pecador, hermanos, no se deleita en la ley de Dios. A él no le interesa. Él codicia, él mata, él adultera, él fornica. Y sigue igual. El renovado no. Cae en ese pecado y está triste. Y dice, ¿por qué? Fíjense lo que dice más adelante el apóstol Pablo. Caigo en la conclusión, dice, de que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Soy un hombre renovado por Cristo Jesús. Y me deleito.
Porque si no lo fuera, ¿qué me iba a importar a mí la ley de Dios, verdad? ¿Qué me iba a importar hacer el bien? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y habla de su alma, de su espíritu. ¿Y qué? Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. No dice, ¿qué tengo que hacer para vivir la vida cristiana y la santidad? ¿Verdad que no dice eso? ¿Cuál es la solución? ¿Qué pasos tengo que hacer? No, dice, ¿quién me librará? Gloria al Señor, hermano. Si tú puedes entender esto, hermano, así vas a estar libre, hermanos. En esta mañana, en esta tarde vas a estar libre. Y vas a entender qué significa ser cristiano. Vas a entender qué significa. Ciertamente hay una ley en tu cuerpo, hermanos, que es el pecado. Pero hay otra, hermanos, que te libera. Pero no eres tú mismo, hermanos. Yo quiero ser libre, yo quiero ser bueno, pero no puedo. No es que no quiera, es que no puedo. No es que la ley no quiera, es que no puede. Y al principio, cuando buscamos justificación antes de conocer a Cristo, que no éramos nosotros mismos, sino era por la fe, teníamos que encontrar un libertador, ¿verdad? ¿Quién me puede librar? ¿Quién me puede justificar? Lo mismo ahora en la vida cristiana. ¿Quién te puede librar de esta ley del pecado? Activa hoy por hoy, aún siendo renovado por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo morando en ti. Porque es una lucha viva, dice la palabra. ¿Quién te puede librar? No qué método, o qué pasos, o qué obrar, o qué sentimientos dentro de mí. ¿Quién me podrá librar? Solamente hay alguien, hermano, que nos puede librar. Y aquí viene la declaración de fe del apóstol Pablo. Nuevamente, gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí, hermano? En esta hora tú pudieras entender quién es Dios. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Y si en esta hora tú pudieras entender quiénes somos nosotros, vas a ser libre, ¿verdad? No se trata de ti, no se trata de lo bueno que eres, se trata de lo bueno y lo perfecto que es Dios. La ley está ahí, hermanos, y es cierto, es una afrenta tremenda a nuestro pecado. Pero también nos dice que hay un libertador que ha venido a rescatarnos. El pueblo de Israel era preso, era esclavo de Egipto. Y no importaba lo que hiciera, no iban a dejar de serlo. Hasta que llegó un libertador y los libró y los llevó a la tierra prometida. Eso es lo que ha venido a hacer Cristo. A derrotar, a vencer el pecado que mora en nosotros. No importa cuál sea tu filosofía, hermano. Si eres un conservador, si eres un liberal, si eres un legalista, si eres un libertino, te gusta el libertinaje. Si no puedes entender esto, hermano, nunca vas a ser libre. No importa el pecado que practiques, no importa el pecado que no practiques. Si no entiendes quién es tu libertador y quién es el que te impulsa a vivir la vida cristiana, si no sabes quién es el que te ha justificado del pecado pasado, si no sabes quién es el que te santifica del pecado presente, y si no sabes quién te va a salvar por la eternidad del futuro, hermano, no conoces y no tienes tu fundamento, hermano, puesto en Cristo Jesús. Esta es la verdadera libertad. El problema no es la ley, el problema eres tú y soy yo, el pecado que está en nosotros. Pero tenemos un libertador. Y el apóstol Pablo lo declara por fe. Porque él dice, yo soy preso, estoy miserable dentro de este cuerpo, pero gracias a Dios por Cristo Jesús.
Señor nuestro. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gracias a Dios por Cristo Jesús. La santa ley, hermanos, es perfecta, es pura. Ciertamente lo es. Pero solamente te revela el pecado. Te lo revive, porque está dormidito, y te lo hace crecer. Te lo hace sobremanera pecaminoso. Así es. Ciertamente la ley es santa, pero no te puede santificar. Es pura, es buena, pero no te puede ser bueno. No te puede ser bueno. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro nuevo esposo, que aunque somos pecadores, Él murió por nosotros. Y Él, como veíamos en la mañana, ¿qué? Él produce en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta mañana o tarde ya. Próximamente el versículo, el capítulo 8.